Puedes utilizar los condicionales para que tu programa sea capaz de identificar si un elemento está o no en una lista. Por aquí tenemos la típica lista que ya debes tener memorizada de tanto utilizarlo, de colores. Después tenemos una variable con un valor magenta y en el if estamos evaluando si color, el valor que tiene esta variable, no está en la lista colores. En este caso, esta condición de aquí nos daría true y se ejecutaría esto, diría el color tal no está en la lista. En cambio, si detecta que en magenta este valor sí que está in colores, pues nos va a dar un false y dirá que el color tal está en la lista. En este caso dice el color magenta no está en la lista y evidentemente que magenta no está. Si escribimos aquí magenta, dice que el color magenta está en la lista, es decir, podemos comprobar si hay valores específicos en una lista.